Amigos, damos comienzo a nuestra segunda hora de nuestro programa de hoy con nuestro panel de los distinguidos y honorables licenciados, el licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos, qué bueno que hemos compartido esta hora que terminó y esta que comienza con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Licenciado Ángel Camacho. Muy buenos días nuevamente. Aquí estamos de nuevo en la próxima hora para echar todo el resto que queda, ¿verdad? Vamos bien, licenciado. Licenciado Víctor Vázquez. Un privilegio estar aquí escuchando al público cuando envía sus preguntas y tratando nosotros de contestarla de la forma precisa para que ellos puedan resolver su situación. Tengo aquí, voy a comenzar con algunos de los mensajes de texto que hemos recibido. Y nos escribe una dama y dice, se supone que reciba pensión de mi ex esposo. Se fue del país. Puedo reclamar a sus padres, es decir, los abuelos. Ella no especifica, pero al ponerme la palabra abuelos, debo entender, porque los padres de él no pueden ser abuelos de ella, debo entender que hay menores envueltos. Exacto. Pero debe haber una diferencia si hay menores envueltos o si no los hay. Bueno, que no nos especifica si es una pensión que ella tenía como excónyuge o era pensión para los hijos. Es que como me pone la palabra abuelo. No, sí, pues ella dice que se supone que reciba pensión, pero pensión son los hijos los que la recibirían a través de ella técnicamente. Y ella es lo que habría que aclarar. Bueno, vamos a asumir que sea de pensión para los hijos. Vamos a asumir que ese es el caso. Si ese es el caso, el licenciado Camacho tiene muchos casos de eso y sí, hay. Bueno, en ese asunto, mira, hay que evaluar dos cosas. Qué bueno para usted, pero qué triste para la sociedad que haya muchos casos sobre eso. Bueno, se trata ese es el diario. De nuestros niños, se trata de nuestros niños. Pero hay que velar siempre el mejor bienestar, de una parte o de otra, estando de parte de uno, de papá o de parte de mamá, de quien alimente. Uno tiene que velar siempre el mejor bienestar de ellos, porque ellos tienen ese derecho de recibir esos alimentos. Ahora bien, respecto a que no tenemos claros los hechos, yo voy a partir de que son menores. Si papá tiene una pensión establecida, ya, ahí hay un desacato. Ahí tiene que haber un procedimiento que el tribunal, aunque la persona esté fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, hay unos mecanismos que da la ley de asume a través de la unidad interestatal, donde se hacen órdenes de arresto, extradición, hasta todo lo que hay que hacer para que esa persona cumpla con su obligación de alimentar. Si no hay pensión establecida, entran las relaciones de los parientes. Si papá no se sabe el paradero, no se ha imputado una pensión, que es lo que yo puedo presumir, ella dice que se supone que papá me pase pensión, es que probablemente nunca se la ha reclamado. Pues en ese caso los abuelos tienen la obligación de alimentar, pero como obligación entre parientes. Como lo dice el Código Civil, lo único que siendo menores lo va a regir la administración del sustento de menores. En ese hay una diferencia, habría que examinar, como no tenemos todos los hechos del caso, yo no puedo hacer un escrutinio, yo estoy dando unos ejemplos generales. Ahora, si es una pensión excónyuge, como dijo el compañero Carlos Pérez, no teniendo ese dato, no podemos obligar a los suegros, si fuera el caso, a que paguen una pensión excónyuge, porque eso le corresponde al ex esposo. Y en todo caso, a los parientes más cercanos de parte de ella. Pero en el caso, presumiendo que vamos con los menores, pues si papá tenía la obligación de alimentar, pues ella tiene que ir a radicar una moción al tribunal junto con una certificación de asumen de la deuda, pidiendo desacato si hay deuda. Si es en el caso de un caso nuevo, pues tiene que abrir un caso, solicitar. Entonces, no conociendo el paradero de los papás, pues traer a los abuelos como una obligación entre parientes. Yo quiero hacer el comentario porque me consta de propio conocimiento que los sistemas de Asume, porque una vez hice unos reportajes sobre Asume, no que tenga ningún caso en Asume, para que la aclaración. Los procesos se han puesto al día de una manera increíble y aquel que se cree y tiene complejo de fantasma, que se puede esconder en cualquier estado, le espera una sorpresa de un momento a otro. Porque de la manera que han interconectado la comisión, la comunicación entre Asume y las agencias en los Estados Unidos, te identifican y te consiguen. Tan pronto estés allá trabajando, te van a identificar. Sí. O sea, esto que decían antes, yo tengo
yo me voy para Estados Unidos, a tal estado, allí nunca me van a encontrar. Duerme tranquilo mientras no te hayan tocado la puerta, pero tu puerta va a sonar pronto. No dudes eso. Respecto a eso, yo quiero añadir que los tribunales, en esos casos que hay una de las personas que está afuera, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del deudor, del que está proveyendo los alimentos. Ahí ocurren dos cosas. Yo siempre trato de sacar el caso. Hay un caso que discutió específicamente que existe una jurisdicción concurrente del tribunal cuando hay una persona fuera de Puerto Rico. Jurisdicción concurrente es que la agencia y el tribunal pueden trabajar en conjunto, no la examinadora. La examinadora, que es el oficial examinador que asume en los tribunales para evaluar las pensiones, esa persona pierde jurisdicción, pero el juez y la agencia tienen la jurisdicción concurrente. Yo siempre, cuando tengo ese tipo de casos, siempre pido que ese caso se mueva hacia la unidad interestatal. Por eso mismo, porque los jueces tienen todas las herramientas dentro de sala, pero no tienen los sistemas que tiene Asume para sentarse a buscar con un seguro social donde estuvo empleado esa persona la última vez. Y ahí tú no sabes del paradero de esa persona, pero por el seguro social encuentras el último patrono que estuvo. Y ese patrono con una orden tiene la obligación de dar los datos. Y en todo caso, si está trabajando, una orden de retención de sueldo, porque se da. Y se le envía una orden de retención, que incluso el tribunal también las expide. Pero yo siempre confío en que la agencia tiene un montón de especialistas excelentes. Esa gente se sabe en la ley, sabe los procedimientos, tienen su sistema. Yo me he sentado frente a las pantallas que ellos tienen, donde ellos llenan, computan pensión, te dicen todo, te relevan de pensión, o sea, en agencia, porque también está el relevo de tribunal. Uh-huh. Pero es cierto, o sea, te encuentran donde estés. Mírate este caso. Me lo está poniendo como tercera persona, pero yo me imagino que es la persona, ¿verdad? Uh-huh. Si una persona ha incurrido en desacato y actualmente está en Estados Unidos, si regresa a Puerto Rico, se arriesga a ser preso, ¿cómo puede enmendar esta situación? Es por pensión alimentaria. No tenía trabajo y la pensión era muy alta. Bueno, lo que ocurre ahí, yo he tenido casos así. Hay que ver si el tribunal, cuando se hace el desacato, expidió la orden de arresto. Si expidieron la orden de arresto y se diligenció, porque hay una diferencia en que la orden de arresto esté, pero está la orden de arresto que nunca el tribunal la diligencia, a través de los alguaciles. Y los aeropuertos tienen que tener conocimiento de esas órdenes de arresto, la policía, todo el mundo. Esa persona cuando cae en Puerto Rico automáticamente está arrestada, pero me he topado con el caso de que tuvo una situación con unos 100,000 y tantos de deuda y había una orden de arresto, pero nunca se diligenció y la persona ahí entró y salió del país. Entonces cuando vamos al tribunal alegaban de una orden de arresto, pero la juez misma dice: es que aquí nunca se diligenció, el alguacil nunca certificó que se expidió la orden ni se llevó, no se puede arrestar. Pero sí, en el caso de que esté diligenciada la orden de arresto y haya una orden de mostrar causa, pues entonces la persona puede ser arrestada. También puede ocurrir la extradición, pero eso es un proceso más complicado, a base de unos tratados que hay que hacer el proceso con el Estado e identificar que esa persona esté allí. Oímos continuamente lo que acabamos de oír de este mensaje de texto, alguna de las partes reclamando de que es injusta la pensión que tengo, no me da dinero para vivir yo, para construir un nuevo hogar, una nueva relación, etcétera, etcétera. Hoy en día se está dando mucho de que la dama, la mujer en la casa, tiene mejor empleo que el marido y ella gana más, y vemos entonces a los ex maridos reclamándole pensión a la dama. Eso antes no se veía, yo creo que era por orgullo propio, yo lo he visto, por las leyes, pero hoy en día sí existe. Yo conozco y escucho de casos así con cierta frecuencia. Hay las tablas de Asume que mencionaste. ¿Hay algún momento que entra en consideración la realidad de mi vida, aparte de las tablas de Asume? Bueno. O sea, yo tengo que vivir, yo tengo que construir un nuevo hogar porque lo quiero hacer y lo deseo hacer y tengo el derecho a hacerlo, igual que tiene la otra parte. Pero si tú me pones una pensión a mí, y como están las cosas y los impuestos aquí me los suben todos los días, y las condiciones de trabajo aquí, pues yo
Mira, cogen y se montan en un avión y se van, creyéndose que se van a escapar, ¿no? Pero es que llega el momento que no puedes vivir. Lo que ocurre aquí es que pasan dos situaciones. Tú tienes la persona que llega con un salario específicamente, que es el que se toma para la evaluación de las tablas, ¿sabes? Cuando se va a tomar el ingreso de papá y de mamá, según su porcentaje de aportación. El problema es que muchos papás o muchas mamás que van a proveer el alimento están endeudados por encima. Entonces, el tribunal no considera que tú tengas deuda. Incluso he tenido casos que cuando me van a llenar las planillas, piensan que poniendo más gastos, me van a decir, me gano 2.500, pero voy a poner que gasto 3.000. La realidad es que el tribunal va a imputar como sueldo el gasto. O sea, no va a imputar los 2.500, imputa los 3.000. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes tantas deudas que cuando te imputan una pensión, no te da. Te llegó al cuello. La ley está diseñada para decir que te ocupan hasta un 60-65% del sueldo. Hay otros que se basan en el 615 que te tiene que sobrar. Pero cuando se hace la evaluación, pues uno tiene que considerar, y cuando yo lo he hecho con los procuradores me hacen el cómputo, está bien, no lo ocupa más del 65. Si ocupa, pues entonces hay que hacer un ajuste. Pero he tenido casos que, por ejemplo, un caso específicamente que es muy lamentable, que se fue para otro país a estudiar, entonces no compareció. Yo le digo siempre, el error tuyo fue no pagar. Pero entonces cuando hacemos el escrutinio, ellos vienen, él había reportado que se iba del país y que había sido cesanteado de su compañía y había un cambio de ingreso y le ajustaron la pensión a un mínimo. Una persona que se ganaba sobre $100,000. Entonces cuando no comparece el tribunal, que hay un desacato porque no paga, le activan la pensión original. Y entonces ahí viene una acumulación de deuda de casi $118,000. Entonces yo le digo, hay que hacer un análisis. Es un ejercicio bien difícil y los abogados pasamos mucho trabajo porque a veces la parte del otro lado no está de acuerdo y los jueces entran a analizar y entrar a ver las cosas. Lo más saludable es que entre partes puedan llegar a un acuerdo de unos números. Yo siempre hago los números, pero hay condiciones que yo siempre digo, esto es totalmente injusto y no lo puede pagar. Tú sabes, hay cosas que las pueden pagar, otros que no. Pero he visto casos que la gente que por error en el proceso le están haciendo una retención que lo que le sobran son 112 pesos por quincena. Hay unos casos de que se reconoce que hay una de las partes que no está, no quiero ir a la pausa, pero lo voy a dejar establecido, que una de las partes no está cumpliendo y la otra tiene la necesidad. Existen los niños, Sí. Hay la necesidad. Voy a cambiar la palabra, no es necesidad, es obligación. De ambas partes, del que da la pensión y de quien la va a administrar, para suplir las necesidades de esos niños que son los que la ley protege. Sin embargo, no te voy a reportar porque me da pena, puedes ir preso. Pero mientras tanto, debería ir preso el que no se atreve a reportarlo, porque el perjudicado son los niños, no están recibiendo lo que necesitan. O sea, nos olvidamos del concepto, como hablábamos la semana pasada, con DACO y salud. ¿Quién me responde a mí por mi salud? Tú me puedes decir todas las leyes que tú quieras, para el consumidor y para el otro y para el otro. ¿Quién me responde a mí por mi salud aquí? ¿Quién me responde por el beneficio de esos niños? Cuando tú, pudiendo hacer una reclamación, no la haces. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.